Los que saben, aquí en el Financiero Bloomberg, de 6 a 7, una de ellas se llama Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Y el día de hoy me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y tú, Héctor? Gracias por la presentación. No, hombre, por supuesto. Pues aquí no se presentan otras personas más que los que saben. Hombre, muchas y gracias. mira que en estos tiempos, pues se agradecen y son necesarios. ¿Por dónde entramos? ¿O por dónde entramos al tema de comercio? Comercio México, Estados Unidos. Pues mira, es un tema que yo creo que podemos entrarle porque es un tema de absoluta coyuntura, ¿no? O sea, durante muchos meses estuvimos oyendo el continuo ataque al comercio y de alguna manera pensamos, bueno, pero esto no va a pasar, ¿no? Pero esto no va a pasar y al final del día llegó la semana pasada y nos confronta con una realidad. No existe una posibilidad real de que haya medidas proteccionistas del gobierno nuevo de Estados Unidos y que eso nos impacte a nosotros. Yo creo que ese es el momento para entrar a hablar del tema. Sinceramente es un tema que nos atañe muchísimo. Gran parte de nuestra economía depende del comercio. Hay que pensar que el 30% de nuestra producción se debe a las exportaciones, ¿no? Las exportaciones representan el 30% del PIB, que es un número significativo. Gran parte de nuestras exportaciones van dirigidas a Estados Unidos, el 80% van dirigidas a Estados Unidos. 80%. 80%. Y, o sea, ha variado en algunos momentos en el tiempo, pero básicamente se ha mantenido estable en 80%. Pero hay algunos estados, que te imaginarás que son los de la frontera norte, donde la dependencia es todavía mayor. Tenemos un par de estados donde alcanza más del 90%. Entonces, tú imagínate el impacto de cualquier medida proteccionista que se quiera poner por parte del gobierno del vecino del norte, ¿no? Claro. Y esta mañana tuve la oportunidad de estar presente en un foro de American Chamber, que es política, economía y política, en donde estuvo el embajador de México a Estados Unidos, una representante del gobierno de Estados Unidos, o más bien de la iniciativa privada en Estados Unidos acá. Muy interesante porque hasta ellos mismos trataban de darse luz de lo que estaba ocurriendo y el mensaje principal y con el cual yo me quedé y muchos de los empresarios que estaban presentes era: traten de convencer a los empresarios en Estados Unidos que este tratado es benéfico para todos, que si bien es perfectible, no podemos echarlo abajo, pero traten de convencer a todos los demás ante un gobierno que puede tomar decisiones negativas. Más que a los empresarios, porque creo que los empresarios lo saben, ¿no? Porque imagínate que los empresarios, o sea, está muy integrada la zona comercial y ahorita hablamos de eso, pero sí es importante que los legisladores locales, no únicamente, o sea, tiene uno que vincularse con los legisladores locales, hacer el cabildeo necesario para poder mantener las operaciones comerciales que se tienen tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos a México, ¿no? Porque recordemos que esto es un proceso de integración que lleva más de 20 años, bueno, lleva mucho más tiempo, pero ya muy concreto durante más de 22 años a partir de cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Y eso es algo que me gustaría tocar ahorita. No podamos confundir únicamente comercio con integración comercial, ¿no? Porque cuando hablamos de comercio pensamos, bueno, nosotros compramos unos bienes de Estados Unidos y los venden aquí en el súper, y Estados Unidos nos compra aguacates y los venden en el súper de allá, ¿no? El proceso es mucho más complejo, no es como que, bueno, vamos a cerrar las fronteras y entonces ya no hay aguacates en Estados Unidos, ya no hay aguacates mexicanos y aquí ya no hay manzanas de Washington, ¿no? El tema es mucho más complejo porque estamos hablando de integración de cadenas productivas. Hoy, prácticamente cualquier bien que consumas, una computadora, un teléfono, incluso ropa, tiene pedazos, tiene partes producidas en otro lado. Pero en muchos lados, no es como que tenga, bueno, tiene un pedacito de México y un pedacito de Estados Unidos. No, tiene pedazos de Canadá, de México, de Estados Unidos, de Brasil, de China. O sea, la integración comercial, esa sí es muy difícil de romper. O sea, el presidente electo puede salirse del tratado, tiene la facultad, vía un artículo en el 2205 del Tratado de Libre Comercio, pero al final del día, romper esa cadena productiva es sustancialmente más complicado, porque eso le mete ruido a toda la cadena de valor entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, a pesar de que aparentemente, y digo aparentemente porque no hay antecedentes, entonces no sabemos qué tan fácil o qué tan difícil puede volverse hasta que lo estemos viviendo, ¿no? Pero lo que sí es muy difícil de romper es esa integración, y en esa integración es donde juegan un papel fundamental las empresas, y las empresas tanto aquí como allá, o sea, tanto aquí como en Estados Unidos como en Canadá. Y esas empresas
nos tenemos que vincular o se tienen que vincular con sus correspondientes legisladores en los 3 países, sobre todo en Estados Unidos ahorita que el tema está el proteccionismo allá, porque es la forma de hacerles ver, hey, esto es importante para ti, no solo para México, para ustedes también. Sí, y otro de los elementos que se abordaron esta mañana era hacer que esos legisladores y que esa gente que está en este momento en Estados Unidos, que tienen la posibilidad de tomar decisiones en este sentido, es bajar la información a esa sociedad que votó por Trump, en donde no siente o no ha sentido los beneficios de un comercio entre estas 2 naciones, que me parece también interesante. Es sustancial. Ahora, el tema también es que el comercio se ha vuelto el culpable favorito, aunque no lo sea, ¿no? O sea, seguramente se han perdido muchos empleos. Por ejemplo, el tema de los automotrices es muy interesante, porque Trump lo ha dicho muchas veces, va a cerrar las plantas y va a hacer que las plantas que están de empresas estadounidenses en México se regresen a Estados Unidos. ¿Podrá hacerlo? ¿Cuántos empleos van a regresar? 3, ¿no? Porque las plantas automotrices están en su gran mayoría robotizadas. Entonces no se van a recuperar esos empleos, ¿no? Eso es lo que es difícil que la gente perciba. O sea, esa realidad es muy difícil traducirla a los ciudadanos comunes y corrientes, que somos todos, ¿no? Porque el discurso de campaña se queda en un nivel, pero lograr que la gente se dé cuenta de eso, habla de que se han perdido empleos, lo ha dicho a diestra y siniestra. Y sí, como en cualquier tratado comercial se pierden empleos. Se han perdido aproximadamente 800,000 empleos, ¿no? Pero ¿cuántos se han creado? Se han creado 6 millones de empleos. Hay 6 millones de empleos en Estados Unidos que dependen de las exportaciones que le hacen a México. Entonces, si el mismo Trump decide cerrar el comercio, ¿qué pasa con esos 6 millones de empleos? Olvídate de los 800,000 que ya se perdieron. ¿Qué va a pasar con esos 6 millones de empleos que son fábricas en Estados Unidos que hoy producen para venderle a México, ¿no? Entonces, siempre tiene muchos lados. El comercio tiene muchos lados. Tiene ganadores, tiene perdedores, tiene socios. Y eso es muy complicado de transmitir. Y ahí es donde creo que está una labor fundamental de nuestro gobierno y de nuestros empresarios frente a sus pares en Estados Unidos. Bien, Valeria, te voy a interrumpir porque está en la línea Jorge Castañeda y viene bien, por supuesto, platicar sobre este tema.